Bien, buenas tardes a todos. Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo un poco ya de lo que es, lo que era JavaScript avanzado, y más o menos aquí lo que íbamos a ver en este módulo 4. Habíamos alcanzado a ver lo que eran los arreglos o array. Habíamos visto qué lo que eran, cómo se usaban, eh, para qué servían, cómo podíamos acceder a cada uno de estos. Arreglos. Y también habíamos visto muy por encima lo que eran los objetos. En la clase de hoy vamos a ver un poco más en profundidad. En los arreglos habíamos visto qué es lo que eran los métodos de los arreglos, cómo agregar y quitar elementos, tanto al principio y al final, cómo reemplazarlos, cómo ordenarlos. También habíamos visto cómo filtrarlos, mapearlos, filtrarlos y bueno, esto en todo lo que es arreglo. Habíamos hecho un par de prácticas y lo había explicado también con ejemplos, ¿sí? Bien, nos había quedado pendiente por cuestión de tiempo los objetos. Anteriormente, cuando recién comenzamos en el módulo 3, habíamos visto un poquito de este tipo de datos, que eran los objetos. Y habíamos visto que eran parecidos los arreglos, con la diferencia de en vez de asignarle con corchetes, lo podemos hacer a través de llaves, ¿sí? Y esa es la gran diferencia entre un objeto y un arreglo. Si bien tienen diferentes propósitos, el arreglo es para poner o sea, los mismos tipos de datos en grandes volúmenes, o sea, gran cantidad de datos del mismo tipo, lo que en otros lenguajes se llaman colecciones de datos. Y acá habíamos utilizado, y acá en los objetos, vamos a ver que el propósito en realidad es poder trabajar con diferentes tipos de datos dentro de la misma estructura, ¿sí? Bien. Vamos, vamos a hacerlo grandecito si se ve bien. ¿Qué son los objetos? Un objeto es una colección de pares de claves y valor. ¿Qué es lo que son claves y valor? Tenemos del lado izquierdo, tenemos lo que va a ser nuestra clave, y separado por dos puntos lo que es el valor. Siempre entre líneas tenemos que tener en cuenta que es muy importante colocar la coma antes de colocar otra clave valor, otro par de claves y valores. Bueno, de par de clave y valores donde cada clave se utiliza para identificar un valor específico. En JavaScript los objetos se representan mediante llaves, que es lo que estaba mencionando recién, y se utilizan para almacenar y manipular datos más complejos. Para crear un objeto en JavaScript se utiliza la siguiente sintaxis. Es esto. Hacemos la asignación de un objeto. Esta es la forma más cómoda y más simple de entenderlo. También podemos poner con métodos que ya vienen propios del lenguaje, de New Object, pero para hacerlo más sencillo lo vamos a hacer así, dentro de lo que es directamente la asignación de un objeto en una variable. Acá en el ejemplo tenemos el LED para asignar la variable de mi objeto, en donde vamos a asignar el objeto, y va a tener toda esta información. Puede ser en vez de LED, puede ser varCons también. Y bueno, acá vemos, bueno, para acceder a un valor específico de un objeto, se utiliza la sintaxis de punto, que es el puntito que está acá. Anteriormente, en el arreglo, nosotros veíamos que teníamos que colocar el número, el índice, que es el índice de acuerdo a la posición que tenía cada uno de esos elementos. En este caso, los objetos vamos a acceder simplemente con el punto y el nombre de la clave,
Bueno, por ejemplo, dice, si queremos acceder al valor correspondiente de la clave 2 de un objeto llamado mi objeto, que es el ejemplo que hemos tenido acá, y acá se repite, se haría de la siguiente manera, bueno, donde tenemos todo el objeto con diferentes claves y valores, entonces lo mismo que teníamos atrás, acá anteriormente, nada más que acá le asignamos el valor como string, como cadena de texto, y lo llamamos en una nueva variable en donde colocamos el nombre del objeto, punto, sintaxis del punto, y la clave que queremos llamar. Entonces esto tendría que imprimir valor 2. ¿Sí? Entonces podemos decir que las claves vendrían a ser como los índices que tenemos anteriormente en los arreglos. Por eso en que antes teníamos en los arreglos teníamos cada uno de estos valores que estaban dentro del corchete, eran diferentes índices, era el índice 0, recordemos siempre que íbamos a comenzar a contar desde 0, entonces sería 0, 1 y 2, y los llamamos de acuerdo al índice que tenía, o sea, de acuerdo a la posición en la que se encontraba en nuestro arreglo. Acá en el objeto es más fácil porque directamente colocamos el nombre del objeto y colocamos el punto y después la clave que queremos utilizar. Ya acá vamos a ver lo que son un poquito los métodos. Para hacerlo un poco más práctico, vamos a hacerlo como siempre. Comenzamos a crear un nuevo proyecto en una nueva carpetita. Aquí está el 6. ¿Sí? Abajo el 6. Y acá lo llamamos al Visual Studio. Muy bien. Este ya lo podemos cerrar. Vamos a crear un archivo HTML, index.html y el app.js de JavaScript. Acá, bueno, vamos a poner lo que es la sintaxis básica. Vamos a colocar, vamos a poner objetos y funciones. Si tenemos tiempo, yo creo que sí vamos a llegar. Vamos a ver algo de funciones. Y bueno, acá vamos a llamar a nuestro script con su atributo CLC y vamos a colocar el app.js. Ya lo tenemos enlazado. Y acá vamos a ver lo que estaba comentando en cuanto a los objetos. Nosotros podemos tener un objeto que se va a llamar objeto 1, por ejemplo. Podemos hacerlo más didáctico y poner persona. Un objeto persona, donde vamos a colocar un igual y vamos a colocar ya, ¿sí? Por ejemplo, la persona puede tener diferentes claves, como el nombre, ¿sí? Pedro, colocamos la coma para poder agregarle eh, edad, por ejemplo. Esto va a ser un tipo de dato numérico ya, que va a decir que tiene 25. Eh, soltero, si está soltero o no. Vamos a poner
Y vamos a poner, por ejemplo, deporte favorito, punto, y vamos a decir que el deporte favorito es el fútbol. Bien, acá tenemos un objeto que va a ser el objeto persona, en donde tenemos el nombre, la edad, si es soltero o no, en este caso es verdadero, entonces ponemos soltero. Y, y cuál es el deporte favorito. Fíjense acá que cuando son dos palabras, nosotros o se recomienda siempre usar lo que es camel case, que quiere decir que la segunda palabra va a comenzar con la mayúscula, ¿sí? Otra forma de hacer esto es colocar un guión bajo, colocar todo en minúscula, pero no me, se usa mucho y para mí es más cómodo a simple vista leerlo así. Bien, entonces, ¿cómo hago yo ahora si quiero acceder, por ejemplo, a la edad de esta persona? Lo que podemos hacer es llamar a- al objeto persona y con el punto llamar a edad. Entonces, fíjense que con el punto ya Visual Studio y me ayuda y me dice cuáles son los valores que puede obtener, o sea, las claves que tiene esta persona, este objeto, y yo puedo elegir entre la edad, el deporte favorito, el nombre, etc. Entonces vamos a colocar la edad. Para poderla ver en otra variable, o sea, para poder imprimir, lo podemos hacer a través de un console log o podemos guardar esta información en otra variable. Por ejemplo, let edad persona y lo asignamos este valor. Entonces yo ahora hago un console log de edad persona y si mostramos esto, acá en el HTML le vamos a colocar algo para que se vea. Acá tenemos ya, vamos a seleccionar y vamos a la consola. Y vemos que acá me sale 25. Si yo quiero hacer este mensaje más complejo, por ejemplo, puedo poner un mensaje con esto, con comillas simples y decirle la edad de la persona es, hacemos un espacio y me tiene que salir el mensaje completo. La edad de la persona es 25. Bien, esto es, si yo quiero editar esta información, lo hacemos directamente, ponemos en, bueno, para borrarlo. Para borrarlo ponemos persona y se borra el, siempre imprimir ahora la persona, perdón.
más complejo. Bien. Y imprimimos eso y si imprimimos persona completa, como hemos hecho recién, puedo imprimir todo lo que trae y acá me va a hacer un desglose en la consola diciendo todas las propiedades que trae. Persona, edad, nombre, todo completo. Y si quiero llamar un atributo en parte, o sea, a uno de los valores en particular, lo llamo así, con el punto, como lo habíamos hecho acá. Bueno, para agregarle, por ejemplo, las personas, yo quiero agregarle alguna información más, por ejemplo, comida favorita, eh, vamos a poner favorita, le vamos a colocar que son, y acá hacemos de vuelta, el console lo llevamos para acá, y vemos que acá ya me agregó comida favorita. Y si yo quiero editarlo, era persona, punto, comida favorita, y le hacemos igualdad de que ahora va a ser hamburguesa. Y si yo llamo ahora después de esta modificación, acá me sale que la comida favorita es hamburguesa, porque lo editamos, ¿sí? Lo editamos eh, y si queremos agregar una nueva, por ejemplo, acá nosotros no colocamos comida favorita, pero se lo agregamos a través del punto. Si este, esta clave no existe dentro de lo que nosotros definimos dentro de nuestro objeto, se va a agregar. Y si ya existe, en este caso, después que le agregamos ya existe, se va a editar. ¿Sí? Así lo editamos y así lo agregamos. Por ejemplo, si yo acá, en vez de comida favorita, vamos a editar esto, y vamos a decir que el deporte favorito, que hasta ahora era fútbol, vamos a poner que básquet. Y acá vemos que comida favorita sigue igual, no lo hemos cambiado, pero a deporte favorito que era, antes era fútbol, lo hemos cambiado a básquet. Bien, así lo editamos. Perfecto. Bueno, veamos ahora un poquito de lo que son los métodos de los objetos. Bueno, al igual que JavaScript, proporciona gran cantidad de métodos predefinidos para trabajar con objetos, permiten realizar operaciones como agregar, eliminar claves, obtener una lista de claves o valores, entre otros. Eh, el Object Case, Object Value, Object Entry, para obtener una lista de claves, valores o pares de un objeto. Offset Ace, así, para copiar las propiedades de un objeto en otro objeto, en otro. Perdón. Acá me falta el punto. Object Freeze, Object Seal, para proteger o limitar la modificación de un objeto. Bueno, esto es para obtener una lista de claves. Bueno, acá tenemos eh, un objeto parecido al que nosotros hicimos. Luego, para obtener la lista de objetos, podemos poner object.case para obtener las claves de esta persona. Por ejemplo, si nosotros acá vamos
colocamos para sacar las claves. Por ejemplo, las claves de persona sería punto 6. Ya con el punto, fíjense que acá ya Visual Studio también no proporciona los más usados. Y vamos a decirle después cuál es el objeto del cual queremos obtener las claves. No solo del objeto persona. Y en teoría, si yo acá hago un console log de claves, que es esto, me tendría que imprimir las claves que tiene, que es nombre, edad, soltero y del portafolio. Entonces acá tenemos este último, que son las claves, y nos dice que tenemos nombre, edad, soltero, deporte favorito, bueno, y comida favorita que lo agregamos después. Después, si queremos obtener los valores, lo hacemos de la misma manera, pero con values. Object value. Bien. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner clave. Valores, porque vamos a obtener los valores. Vamos a hacer con object.value. Después le decimos entre paréntesis cuál es el objeto que vamos a trabajar. Si acá yo hago un console log de valores, vemos que acá tenemos los valores que son Pedro, 25, que es la edad, True, Basket y Pix. ¿Sí? Entonces, de esta manera obtenemos lo que son, tenemos las claves de nuestro objeto persona. Y de esta otra obtenemos los valores de nuestro objeto persona. Luego tenemos los pares, que serían la clave valor, que lo vamos a hacer de la misma manera, pero obteniendo con object.entries. Vamos a poner pares y vamos a decir object.entry, pero todas las entradas, el objeto persona. ¿Sí? Y si nosotros hacemos el console log de pares, me va a devolver el conjunto de clave valor. Pues esto sería me va haciendo una lista de arreglos. Esto es una lista de arreglos, ¿verdad? Que tiene corchetes. Hacer la lista de arreglos donde tengo en el índice 0 el nombre y en el índice 1 el valor. Eso, nombre Pedro, edad 25, soltero, true, y me obtiene la lista de pares, que sería clave valor. Bien, luego tenemos formas de copiar valores de diferentes objetos a otros. Vamos a hacer este mismo objeto, este mismo ejemplo. Vamos a copiar. Sí, a ver, sí, let
de objeto 1, que va a ser igual a los valores 1, que hace y B valores. Vamos a hacer la coma. Después vamos a hacer lo mismo, pero vamos a colocar 2 y acá en vez de A va a ser C y acá en vez de B va a ser B. Y acá va a ser 3 y acá va a ser 4. Tenemos dos objetos y lo que tenemos que hacer ahora es con async decirle que vamos a crear un objeto nuevo que se va a llamar objeto 3 y que quiero que copie todos los valores que ya tenemos anteriormente. Let 3 object, así, y acá iba y si hacemos console objeto 3, tendría que devolver, este es el objeto 3, que me trae los valores de 1, 2, 3, de A, B, C, D, con sus valores 1, 2, 3 y 4. Después o sea, ¿cuál sería lo lógico de esta parte? O sea, nosotros creamos acá dos objetos, que es el objeto 1 y el objeto 2, y luego, o sea, estos tienen información por separado, y después creamos un objeto en donde agregamos los valores de estos dos en uno solo, ¿sí? Es como que los juntamos y los colocamos acá. Eso es lo que nos permite hacer este método de assign. Bien. Bueno, después tenemos dos métodos que son para proteger y evitar la modificación de los objetos, que son el método freezer y el método seal, ¿sí? Con el freezer o freeze vamos a hacer que no se puedan modificar más los datos de nuestro objeto. Por ejemplo, si yo acá el objeto persona, bueno, copiar esto. Y después yo quiero modificar alguno de estos objetos, de estos datos que tenía anteriormente, por ejemplo, emplear persona, ejemplo, edad, y le quiero cambiar, ya en vez de 30, ponerle 45, por ejemplo. Si yo ahora hago el console log de persona, yo no tendría este método freezer, sí lo modificaría, pero como está con este método, en teoría no tiene que sufrir modificación. A este lo vamos a poner abajo. Vamos a comentar un poco todas las consolas.
Si vemos acá, no se ha modificado el valor de 25 que tenía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo hemos protegido a través del método freeze. Si nosotros sacamos esto, les comento, y volvemos acá, vemos que ahora sí se ha modificado. ¿Por qué? Porque he comentado, hemos sacado el freeze. Vamos a sacar todo. Esto también. Continuemos. Tenemos lo que es el método sí, que no nos permite, o sea, lo pueden modificar a los datos que ya existen, que ya están, pero no te dejan ni agregar ni eliminar datos que ya teníamos. ¿Sí? O sea, no te deja agregar nuevos ni tampoco te deja eliminar lo que ya está, pero sí te deja modificar lo que ya existe. Como copiarlo. Y si yo ahora persona, por ejemplo, vamos a hacerlo en nuestra versión. Persona, un pedazo, yo le quiero cambiar esta propiedad si existe y le quiero poner que va a ser 55. Si hacemos ahora el console log persona, vemos que sí me lo permite modificar, ¿vale? Pero no me va a dejarlo, por ejemplo, si yo quiero agregar una nueva propiedad a persona, por ejemplo, vehículo, digamos que tiene ah, un auto, vemos que esa propiedad de vehículo no se ha agregado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo hemos colocado en el método sí. Ahora, si yo comento esto, vemos que ahora sí, sí se ha agregado el vehículo. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia entre sí y freeze. Bien, entonces, con esto ya estamos. Bueno, recuerden de verlo. También tienen un videito corto donde pueden explicar un poquito mejor o por ahí otras cosas que yo no he llegado o no me he acordado de explicarlo, pero bueno, ya sé que en este videito sí están, así que es para hacer un repaso de lo que venimos viendo nosotros. Antes de verse toda la clase, por ahí tienen más tiempo de ver un videito de 15 o 20 minutos, así que bueno, como para repasar, viene genial. Bueno, ya hemos visto todos los que están acá en la guía, no sé si querés, a ver, veamos. Em, bueno, vamos a ver un poquito de funciones. Bueno, hasta acá lo que correspondía a la primera clase, se extendió un poquito hasta ahora. Bueno, ¿qué son las funciones? Y esto está mucho más divertido. Quizás nos extendamos un poquito de la hora, pero va a valer la pena. ¿Qué son las funciones? Así como para graficarlo, que lo entiendan. Primero, en principal, funciones van a ver y van a usar todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Son algo fundamental dentro de lo que es la programación. Es más, creo que
Puede que me equivoque, pero para mí es como el núcleo de lo que es JavaScript y de lo que son los lenguajes de programación. Entender funciones es fundamental. Las funciones son scripts que nos van a permitir volver a utilizar cierta lógica en diferentes partes de nuestro código, ¿sí? Sin tener que volver a escribir de vuelta todo el código, y ya lo habíamos resuelto anteriormente. Esa lógica que nosotros consideramos que vamos a estar utilizando en varios ambientes con diferentes partes de nuestra aplicación, creamos funciones para poder utilizarlo a lo largo de nuestro programa. Entonces, creamos las funciones y, y ya no tenemos la necesidad de crear toda la lógica, sino que solamente llamando a esa función en determinada parte de nuestro código, podemos seguir usándola y cambiar los valores según nosotros necesitemos. Bien, ¿qué son las funciones? Las funciones en JavaScript son bloques de código reutilizables que pueden realizar tareas específicas. Permite agrupar instrucciones y ejecutarlas cuando sea necesario. Bueno, vamos a explorar lo que son las funciones y sus características. Funciones sin retorno. Ya primero tenemos que ver lo que son un retorno. Un retorno es, tenemos, por ejemplo, la aplicación suma. Perdón, por ejemplo, la función suma. Vamos a verlo un poquito en el código, que creo que se va a entender mejor. ¿Sí? Vamos a ver si está todo comentado acá. Esto lo vamos a comentar y esto también lo vamos a comentar. Primero, ¿cómo hacemos una función? ¿O cuáles son las partes que componen a una función? Tenemos primero la palabra clave function, ¿sí? Y luego, por acá ya me lo da todo listo. Luego de la palabra function tenemos lo que son el nombre. Ya vamos a ver que existen funciones nombradas y anónimas, o no nombradas. Y estos son el nombre que va a identificar a nuestra función. Luego tenemos los parámetros que van dentro de paréntesis. Ya vamos a ver para qué se usan los parámetros, que tampoco son obligatorios. En realidad, los parámetros son opcionales de acuerdo a lo que nosotros queramos que haga nuestra función. Y una vez que ya definimos lo que son el nombre y los parámetros, que pueden estar vacíos, puede ser el nombre o el parámetro también puede estar vacío. Abrimos llaves y colocamos acá las instrucciones que queremos que haga o que resuelva nuestra función. Las funciones se pueden auto llamar dentro de las mismas funciones, que son las famosas callbacks. No vamos a ir tan allá porque el concepto de callbacks por ahí es confuso, pero si yo quiero hacer una función, por ejemplo, creo que había visto función saludar, y que quiero que esta función no va a recibir ningún parámetro, porque no lo necesito, y quiero que va a imprimir en consola hola, soy una función. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Acá yo la estoy creando, ¿sí? La estoy armando, pero todavía nuestra función no ha sido llamada, eh, no la estamos invocando en ninguna parte del código, por eso que acá no se ve nada. Si nosotros vamos a la consola, no se ve nada, porque no se ha ejecutado nuestra función. Ahora, si yo quiero llamar esta función que acabo de crear, que se llama función saludar, la tenemos que llamar colocando su nombre, saludar,
y los paréntesis. Ya con los paréntesis ya lo puedo llamar. Esto es una función sin retorno, porque no retorna nada directamente, se le invoca. Entonces cuando vamos acá, ya en la consola sí me muestra lo que había escrito en las llaves, perdón, sí, dentro de las llaves. En este caso es un mensaje por consola, podría hacer un montón de cosas más. Después, quiero que es el retorno. Para eso vamos a hacer la función que se llame suma. Y acá vamos a ver el tema de los parámetros. Yo para que mi función entienda que lo que quiero hacer, tengo que decirle que va a haber dos números, ¿sí? Va a recibir dos números, esos son los parámetros. Entonces, Profe, puso Suna. ¿cómo? Puso Suna en vez de Suma. Perdón. Ahí está. Gracias. Bien, tenemos los parámetros, por ejemplo, que van a ser dos valores, un valor A, y eso sería un parámetro, y B, que sería A sería el primer número y B sería el segundo número que va a recibir nuestra función. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a decir que va a sumar A más B, ¿sí? Y que si esto está correcto, va a retornar ¿será? Bueno, lo hacemos directamente el retorno. Va a retornar eso. Entonces, ahora cuando yo llame a esta función, que se llama suma, no suma. La llamamos, pero ¿qué pasa? No va, no va a hacer nada hasta que yo no le diga cuáles son los parámetros. Por ejemplo, 2, 2, ¿cierto? Y esto lo puedo llamar en un console log. Para poder ver el resultado de esto. Entonces, repasamos. Esto lo vamos a comentar para que nos confundamos. Y nosotros declaramos una función que se llama suma, que recibe dos parámetros, el A y el B, y que retorna la suma de A más B. Entonces, cuando yo lo llamo, a este console lo que es para que se muestre el resultado en la consola, si yo llamo, le pongo, la llamo con el nombre que yo le puse, que es suma, y entre paréntesis, voy a colocar adentro de estos paréntesis los números que yo quiero sumar. En este caso quiero sumar 2 y 2. Vamos a poner 3. 2 y 3. Tendría que devolver en la consola 5. Damos la consola y acá me devuelve 5. ¿Sí? Entonces, esto es el retorno. Esta es una función con retorno y esta es una función sin retorno porque no lo necesito. Después tenemos bueno, esto es el mismo ejemplo, nada más que agrega el valor de suma, se lo agrega a otra variable y le imprime en consola. Es lo mismo. Asignación de una variable a una función. En vez de nombrarlas con el método que venimos haciendo, vamos a hacer el mismo ejemplo que es parecido al que ya hicimos. En el ejemplo de usan bar, yo voy a usar let, es lo mismo. Si le pongo saludar, le asignamos una función
función va a decir que en consola, vamos a hacer un alert ahora. Hacer un alert que dice hola a todos. Y si llamo ahora a saludar, saludar, me sale acá. Hola a todos. No sé si lo voy a ver bien. Entonces quiere decir que sí funciona. Lo vamos a hacer con un console log. Activamos en consola. Ahí está. Hola a todos. Es lo mismo que hemos hecho anteriormente, pero en vez de llamar, o sea, esto es una forma en donde podemos decir llamar a la función, colocarle el nombre, que es una función nombrada, y de ahí, bueno, los parámetros y todo lo que hace. Y la otra forma es asignarle esa función a una variable. Y cuando la llamo con el nombre de la variable. ¿Sí? Bien. Después tenemos una expresión, ¿verdad? Eso es lo mismo. Cuadro. Y esto que sí es más interesante, que creo que vamos a llegar a ver todo lo que funciona, que son las flexiones flecha, perdón. Las funciones flechas es una incorporación que se hizo en la última actualización del 2015, que fue una de las que yo comenté cuando comenzamos esta parte del curso de JavaScript, que fue la actualización de ECMAScript 6 del 2015. Estas son más nuevas. Las otras ya existían con la creación del lenguaje, se fueron optimizando algunas cosas, pero después de esta actualización incorporaron estas funciones flecha. ¿Qué es lo que es la función flecha? Es una variable, o sea, asignamos con barra, con LED con cos, le asignamos un nombre, después tenemos la parte eh, de los parámetros, después hacemos una flechita con el igual y el signo mayor que, y lo que queremos que haga. Y vamos a ver cómo lo que nosotros anteriormente hacíamos con varias líneas de código que tenemos acá en la función suma, lo vamos a hacer en una sola línea. ¿Por qué? Porque por más que ya no necesita tener el return, o sea, el retorno ni nada, directamente le escribimos dentro de la misma línea. Vemos que tampoco ya no necesitamos, si es algo sencillo, no necesitamos abrir em, las llaves. Entonces, bueno, vamos a hacer el mismo ejemplo de acá, la multiplicación. Bueno, vamos a hacer LED, vamos a poner multiplicación, vamos a asignar, no, esta tiene que ir, en otro caso, las llaves, pero como es una funcióncita muy simple, donde yo lo único que quiero hacer es multiplicar 3 por 2, por ejemplo. Ahí ve,
Acá podemos poner 3 por 2. Acá lo que podemos hacer es llamarlo por consola. Y con 300 parámetros. Claro, deja, lo van acá. Es, perdón. Entonces, ¿qué hicimos? A una variable le asignamos el nombre de que va a tener nuestra función. En los parámetros colocamos A y B, que ahora son los números que se van a multiplicar, y después acá, qué es lo que va a hacer con esos valores, con esos parámetros. Y después, bueno, en el console log lo imprimimos por consola, y le decimos que los valores que va a multiplicar van a ser 3 y 2. Me devuelve este filtro del 50. Claro, porque acá eso sería si es que le pongo objeto. Pero no estamos haciendo. La vamos a liberar. ¿Recuerdo? 6. Bueno, esto es un poquito más complicado. Después está esto del hoist. Quiero que es el hoist. Yo voy a no cansarlo, no hace tan largo el video. Acá también le dejo un videito. Y una documentación de la MDN que habla un poquito más de lo que son las funciones. Lo que estuvimos viendo, documentación oficial, que es una de las que más recomiendo yo porque siempre tengo dudas por ahí, voy a buscar por ahí, que es de la MDN. Esto, lo que es hosting, es un poquito más complejo y igual que esto. Vamos a dejar para después. Igual esto no es mucho. A ver. Esto se está llamando a sí mismo. Sí, no, esto lo vamos a pasar. Lo que sí, el concepto de hosting es un poquito complicado, que tendría que buscar la forma ya para la próxima clase, armar un esquemita como para que ustedes a una animación, vea si consigo, para mostrarles cómo funciona el concepto de hosting en Java. Ojo, no es lo mismo que hosting. Hosting es algo, es un comportamiento de JavaScript. El otro es hosting. Se escribe así. Hosting. Son parecidos, pero no es lo mismo. El hosting es donde nosotros podemos guardar nuestros sitios web. ¿Sí? Podemos hacer un web hosting, donde podemos guardar los sitios web y subirlos en la nube, que todos tengan acceso a Internet. Y esto, ojo, quiero que lo entiendan bien a esto. Hosting es un comportamiento, son parecidos los nombres, pero no tienen nada que ver una cosa con otra. Pero absolutamente nada que ver. En cuestiones de lo que son dos cosas distintas, completamente distintas. Pero el nombre sí es parecido y por ahí eso hace que se presta para confusión. El hosting se da tanto en las variables de JavaScript como en las funciones. ¿Qué es lo que se dice? Lo voy a explicar rapidito. ¿Qué es lo que se dice? Que
Las funciones y las variables en JavaScript se los considera como si fueran ciudadanos de primer nivel. ¿Qué quiere decir eso? Porque son muy importantes para el lenguaje, pero muy importantes. Entonces, por ahí suele pasar de que si nosotros llamamos una función antes de ejecutarla, o sea, perdón, la queremos ejecutar antes de definirla, corremos el riesgo de que no podemos ejecutar algo que todavía no, o sea, llamar, que se ejecute una función que todavía en lo que es el, el- el código de nosotros, lo lógico sería que no se no podemos comer la comida de, de mañana, ¿entendés? O sea, si no la hicimos ahora, es difícil de explicar. Entonces, JavaScript, para no tener ese problema, tiene esto que se llama hoisting, en donde nosotros, o sea, apenas se crea una función o se define una variable, lo que hace JavaScript es llevarlo al principio de su código de compilación. Entonces, por más que nosotros la llamemos primero y la llamemos primero, la creamos después, el JavaScript lo va a llevar esa función al principio de su código de compilación y la va a hacer que funcione. Y un poquito lo que dice esto. Acá estoy tratando de llamar primero la función y después de crearla. ¿Sí? Entonces, en lo lógico sería crearla y llamarla, que es lo que nosotros venimos haciendo con todos los ejemplos, ¿sí? Pero acá intentamos hacerlo al revés. Pero JavaScript, en su comportamiento, en su funcionalidad, cuando compila el código que nosotros escribimos, lleva primero a todas las variables y a todas las funciones arriba. Son como prioridad para él. Hay una función, hay otra función, bueno, acá en este código hay otra función, bueno, la llevo para arriba. Primero me importa esto, después todo lo otro. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos llamarla a la función antes? Claro, llamarla o ejecutarla antes de crearla. En nuestro código parece ilógico, pero en el comportamiento de JavaScript sí funciona, ¿sí? O sea que sí va a funcionar esta aplicación. ¿Gracias a qué? Gracias al host. Traté de explicarlo lo mejor posible, pero voy a ver si gráficamente consigo algo para que a ustedes les impacte más y les sirva mejor que la vaga explicación que les estoy dando ahora. Y bueno, eso más que nada. Y también pasa en las variables y hay que tener en cuenta que las variables que tienen hosting, o sea, que tienen diferente nivel de alcance, que es lo que ya hemos visto al principio del módulo 3, al principio de lo que era el fundamento de JavaScript, que yo creo que en su momento también les había dicho que iba a explicarles mejor lo que es el hosting de una variable o el alcance de una variable, que ya vemos si es que la clase que viene antes, a ver si no lo tengo, acá tengo una clase. Esta. Bueno, la clase que viene justamente vamos a ver lo que es ámbito de una variable y hosting de JavaScript. Vamos a hacer una mejor explicación, si bien acá ya en la documentación está, y ya con esto vamos a pasar lo que es el DOM. Entonces, en la clase que viene, ya vamos a empezar a ver lo que es el ámbito de una variable, de qué alcance tiene la variable cuando la declaramos con cons, qué alcance tiene la variable cuando la definimos con var o con let, ¿sí? Algunas tienen alcance de código y algunas tienen alcance global. Pero lo mismo pasa con las funciones, así que más o menos traté de explicarlo ahora, pero ya vamos a tener una clase que viene, vamos a hacer una clase más dedicada a esto. Así que, bueno, ya casi estamos terminando con la unidad. O sea, después de esto no nos queda mucho. Bueno, entonces, bueno, espero que se haya entendido lo que son los objetos, los métodos de objetos que habían quedado de la clase pasada y lo que vimos hoy, que era lo que es las funciones. Bueno, cualquier duda, ya saben, escriben en el grupo de WhatsApp o me mandan un mensajito si hay algo que quedó ahí pendiente.
traten de ponerse al día. Yo creo que voy a estar subiendo entre hoy y mañana las actividades correspondientes a estas clases para que lo vayan realizando en el campus virtual. Así que, bueno, hasta acá la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Un abrazo grande y que tengan una hermosa semana.